Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre las lesiones de menisco y en especial sus modalidades de tratamiento. Las modalidades de tratamiento para pacientes con lesiones de los meniscos pueden estar divididas en dos grandes grupos. La modalidad conservadora, la cual consiste en el uso de reposo, aplicación de hielo, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos e inmovilización. Además, en este grupo también se incluye la terapia física y de rehabilitación. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser necesaria la intervención quirúrgica, para la cual se necesita tener una serie de elementos, como por ejemplo persistencia de dolor, inflamación y bloqueo articular, maniobras positivas, respuesta limitada al tratamiento conservador y para descartar otras entidades que pudieran estar asociadas precisamente a lesiones de los meniscos. Las modalidades quirúrgicas más empleadas en pacientes con lesiones de los meniscos son de tres tipos. Se encuentra la meniscectomía, la reparación y el trasplante, cada una de ellas con indicaciones y técnicas muy distintas, las cuales deben ser dominadas por el cirujano tratante. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed sobre la reparación de menisco, meniscectomía y el trasplante del menisco, observamos cómo el número de artículos del año 2014 al 2023 se ha incrementado exponencialmente, lo cual evidencia el interés científico internacional sobre estas tres modalidades de tratamiento en pacientes que tienen lesiones de menisco. Las ventajas de la cirugía artroscópica son múltiples en pacientes que son intervenidos por lesiones de menisco. Permite un diagnóstico preciso de la entidad, valora la estabilidad del menisco, además del grado de vascularidad en la zona donde se encuentra la lesión. Tiene una amplia gama de tratamiento por la vía artroscópica, por eso decimos que el tratamiento es variado. Identifica lesiones asociadas a las lesiones de menisco que también pueden estar presentes, como pueden ser, por ejemplo, las lesiones del ligamento cruzado anterior, lesiones osteocondrales, entre otras. Es una cirugía de día y tiene un bajo índice de complicaciones al ser comparado como por ejemplo otros procedimientos que se realizan a través de artrotomía. Al hacer un paralelo, al analizar la edad de los enfermos, por ejemplo, que es uno de los factores que se debe tener en cuenta para decidir la modalidad de tratamiento, tenemos que decir que por lo general en pacientes menores de 40 años, las lesiones de los meniscos son de tipo traumática. Tienen un patrón por lo general de tipo simple y se opta en muchas ocasiones por la reparación. No así en pacientes de 40 años o más, en que la causa fundamental va a ser de tipo degenerativa, presentan un patrón de tipo complejo y son lesiones por lo general irreparables, para lo cual es necesaria entonces la realización de la meniscectomía. Para decidir la modalidad de tratamiento que vamos a emplear específicamente entre una meniscectomía y una reparación de menisco, es importante conocer los criterios de estabilidad, los cuales pueden ser realizados mediante el explorador artroscópico. Primero, el menisco no puede ser desplazado hacia la escotadura intercondilia. La parte más interna del menisco no debe hacer contacto con la zona central del cóndilo femoral y la longitud del desgarro no debe superar los 10 milímetros. Estos criterios son de gran importancia para determinar si existe o no estabilidad del menisco. Con relación a las indicaciones de la meniscectomía, es importante tener una serie de factores en cuenta. Primero, la localización, que se debe estar en la zona blanca, la morfología de la rotura, que generalmente es horizontal, radial, en asa de cubo de tipo degenerativo, el tamaño mayor a 20 milímetros, el tiempo, es decir, la cronicidad mayor de 8 a 12 semanas. Otros factores que van a estar relacionados con el paciente va a ser, por ejemplo, la edad en pacientes mayores de 40 años, si está asociado o no a lesión del ligamento cruzado anterior, ya que si está asociado hay un desgarro posterior pequeño del menisco lateral, aquí se prefiere la meniscectomía, y cuando está asociado a lesión crónica del ligamento cruzado anterior, está aplicado esto para todos los tipos de lesiones, en lo que se prefiere realizar una meniscectomía. A pesar que la meniscectomía es un procedimiento ampliamente realizado para pacientes con lesiones de menisco, es importante conocer las consecuencias de realizar este procedimiento. De ahí la importancia de conservar la mayor cantidad de tejido meniscal posible. Entre ellos el riesgo de artrosis, el cual va a ser proporcional a la resección. Una meniscectomía subtotal tiene 2,2 más probabilidades de realizar artrosis
postmeniscectomía que un paciente que no la tiene. Y cuando es total, esta incidencia aumenta 3,6 veces más que aquel que no se le realiza la meniscectomía. Otro elemento fundamental de la meniscectomía como consecuencia va a ser la inestabilidad, sobre todo si la resección es mayor al 46% de esta estructura. También se encuentra el síndrome postmeniscectomía, la condrolisis y la necrosis vascular como consecuencia de este procedimiento quirúrgico. Las consecuencias de la meniscectomía van a ser muy diferidas tanto cuando es para el menisco medial como el menisco lateral. En caso de una meniscectomía interna, es decir, el menisco medial aumenta más de un 100% la presión de contacto en este compartimento femorotibial. Sin embargo, cuando la meniscectomía es del menisco externo o externa, estas fuerzas aumentan más de un 300%. Y esto se debe a que la superficie articular de la meseta tibial externa es más convexa, lo cual predispone aún más rápido a la presencia del proceso degenerativo de la articulación. Para tener en cuenta una reparación de una estructura, específicamente del menisco, se deben tener en cuenta una serie de indicaciones basadas en diferentes factores. Uno de ellos es la cronicidad, ya que si está presente y es de tipo degenerativo y el paciente presentar una clínica que no está relacionada específicamente con la lesión de menisco, se prefiere la meniscectomía. No así si es un caso agudo y sintomático específicamente relacionado con una lesión de menisco, en esta ocasión es preferible la reparación. También se debe tener en cuenta los patrones de rotura, ya que los oblicuos, radiales y complejos es preferible realizar la meniscectomía, no así en los de tipo longitudinales y en asa de cubo en lo que es recomendable la reparación. También es importante la zona donde ocurre la lesión de menisco, ya que en la zona blanca es preferible realizar la meniscectomía en la mayoría de los casos. No así en la zona roja-blanca y en algunas ocasiones en la zona blanca en la que se puede realizar algún procedimiento para favorecer la cicatrización de esta estructura. En relación al tamaño, para la meniscectomía no es aplicable, no así en la reparación que puede ser de 7 a 10 milímetros. En la excursión, en la meniscectomía no es aplicable, sin embargo, para la reparación se puede aplicar este tipo de modalidad quirúrgica en lesiones inestables mayor a 5 milímetros a la zona intercondyliar. La viabilidad del tejido es importante tener en cuenta, lo cual lo podemos explorar mediante un explorador de tipo artroscópico, y si es friable y de bordes irregulares, es preferible realizar la meniscectomía. Sin embargo, si tiene bordes bien definidos y irregulares, se debe optar por la reparación de esta estructura anatómica en fin de evitar las consecuencias post-meniscectomía. Otros factores pronósticos que también se deben tener en cuenta para la reparación o realizar la meniscectomía es que exista un ligamento cruzado anterior intacto, presencia de infección, a enfermedades como la artritis reumatoidea y enfermedades del colágeno. No así que se prefiere la reparación en caso de estar asociada a reconstrucción del ligamento cruzado anterior, daño condral y la realineación de la extremidad. Al hacer una síntesis sobre las indicaciones de reparación, debemos tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, las características del paciente, por lo general menor de 40 años, un trauma agudo, entiéndase por trauma agudo menor a 6 semanas, con presencia de síntomas mecánicos, que tenga asociado reparación del ligamento cruzado anterior, ya que al hacer los túneles para colocar el injerto se liberan células mesenquimales dentro de la articulación, las cuales favorecen la cicatrización de la lesión de menisco, y aquellos enfermos con buenas posibilidades de rehabilitación una vez después de haber sido realizada la cirugía. También en los patrones de desgarro es importante conocer que algunos patrones longitudinales y verticales inestables mayor a 1 centímetro y de asa de cubo pueden ser indicaciones para reparación, y la localización del desgarro, que puede ser zona periférica, roja, recordemos que esta es una zona que se encuentra a 3 milímetros aproximadamente de la periferia, y las lesiones en las raíces de los cuernos, que también son indicaciones de reparación por el gran daño que produce no reparar este tipo de lesiones. Otras indicaciones para la reparación, pero esta vez de tipo controversiales, van a ser las características del paciente. Por ejemplo, pacientes atléticos mayores a 40 años, lesiones crónicas de las rodillas, algunos tipos de patrones como el desgarro radial en pacientes jóvenes, así como el horizontal, y la localización en la zona blanca. Las técnicas quirúrgicas a realizar para pacientes con lesiones de menisco va a depender también de la localización donde se encuentren y el tipo de lesión.
Por ejemplo, en las lesiones del cuerpo del menisco propiamente dichas, pueden ser técnicas de afuera adentro, adentro afuera y todo adentro, y de los cuernos o raíces pueden ser lesiones en rampa. Hay que ver qué tipos de lesiones son estas, que las vamos a empezar a describir con posterioridad, y las lesiones de raíces o de los cuernos. Las reparaciones de menisco, como tal, cuando es el cuerpo del menisco, pueden ser técnicas de afuera adentro, adentro afuera y todo adentro, como habíamos dicho con anterioridad. La técnica afuera adentro, y tómese siempre como referencia desde donde se comienza la cirugía, va a ser aplicable sobre todo a roturas del tercio medio y el anterior, y en roturas de tipo radiales. En la técnica de adentro afuera pueden ser roturas en el tercio medio y posterior, y la técnica todo adentro es aplicable a todo tipo de localización y sus resultados son muy superiores a las técnicas descritas con anterioridad. Aquí tenemos en esta diapositiva unos ejemplos de una técnica afuera adentro, aquí tenemos una técnica adentro afuera y aquí una técnica de todo adentro. Todas estas técnicas es importante decir que se realizan a través de la vía artroscópica. Al analizar las ventajas y desventajas entre la técnica de adentro afuera y afuera adentro, es importante tener presente que las ventajas de la técnica de adentro afuera son el paso rápido de suturas en agujas precargadas ya con esta sutura, paso fácil de suturas trenzadas, protección de estructuras neurovasculares, sobre todo en el cuerno posterior. Sin embargo, esta técnica de adentro afuera tiene la desventaja que requiere de incisiones accesorias, necesita un mayor tiempo quirúrgico y requiere de entrenamiento. La técnica de afuera adentro tiene la ventaja de ser relativamente más rápida desde el punto de vista quirúrgico, fácil acceso a los tercios medio y anterior, puede ser suturado en la posición deseada la lesión del menisco propiamente dicha. Sin embargo, tiene la desventaja que tiene un mayor costo, no es útil en las lesiones del menisco de la parte posterior, su tercio posterior, y difícil para pasar suturas trenzadas. Aquí tenemos un paciente nuestro en el cual realizamos una técnica fuera adentro en una lesión del menisco medial. Esta imagen fue tomada 3 días después de la cirugía. Y aquí podemos observar este mismo paciente ya a las 5 semanas de intervenido quirúrgicamente por una vía artroscópica, como ya presenta extensión y flexión máxima de la articulación, lo cual muestra las ventajas de realizar este procedimiento por la vía artroscópica. En este momento vamos a hablar sobre las lesiones en rampa. Son roturas meniscales que ocurren en la zona menisco-capsular. Se asocian por lo general a lesiones del ligamento cruzado anterior y según autores como Chala, esta lesión puede estar presente en el 43% de los casos. Strobel en el año 1988 describe estas lesiones y las describe como lesiones tipo rampa, que en español significa lesiones en rampa. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, de no tratar esta lesión se asocia a una gran incidencia de ruptura del ligamento cruzado anterior. Recordemos que una de las funciones anatómicas que tienen los meniscos es la estabilización, y si esta lesión no es reparada, aumenta la inestabilidad de la articulación y por tanto, aunque se haga una reparación exhaustiva del ligamento cruzado anterior, se predispone a la ruptura nuevamente de esta estructura. En esta diapositiva podemos observar una imagen de resonancia magnética donde se observa una lesión en rampa y aquí una imagen de tipo artroscópica donde se observa la lesión en rampa que ocurre en la porción posterior del menisco. Para poder hacer el diagnóstico de una lesión en rampa, la imagen de resonancia magnética en muchas de las ocasiones no tiene una gran especificidad, lo que le da paso a la artroscopía, que se convierte en el gold estándar para su diagnóstico y tratamiento. Para hacer el diagnóstico artroscópico de este tipo de lesiones es importante hacer una visualización artroscópica de cámara posterior, en la cual se introduce el artroscópico en la parte posterior de la rodilla para poder visualizar esta lesión como tal en rampa, y se tiene como punto de referencia el ligamento cruzado posterior y el cóndilo femoral medial. Existe una clasificación para este tipo de lesiones en rampa que son de 5 tipos y a medida que aumenta el número, aumenta la gravedad de la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión tipo 1 en la cual hay un desgarro menisco-capsular. En el tipo 2 se observa el desgarro menisco-capsular y una lesión superficial o superior del menisco. En el tipo 3 esta lesión es inferior. En el tipo 4 esta lesión es completa
a pesar de la lesión meniscocapsular, y el tipo 5 existen varios tipos de lesiones meniscocapsular y el menisco de superior a inferior, y es una lesión más grave. Aquí observamos cómo se realiza la visualización de las lesiones tipo en rampa en una artroscopía de cámara posterior, y mediante esta aguja localizamos un portal el cual introducimos el instrumental para realizar la sutura de este tipo de lesión, lo cual es importante para garantizar la estabilidad de la articulación. En caso de las lesiones del cuerno posterior específicamente, existen algunas indicaciones muy específicas para ellas. Entre ellas tenemos el fallo al tratamiento conservador, la presencia de dolor con las actividades de la vida diaria y pacientes con lesión aguda, daño mínimo del cartílago, que tengan buena alineación femorotibial y posibilidad de reducir el menisco a la zona de lesión. Las lesiones del cuerno posterior tienen algunas contraindicaciones para ser reparadas, entre las que se encuentran el daño del cartílago grado 3 o más al aplicar la clasificación de Outerbridge, mala calidad del tejido del cuerno e imposibilidad para reducir el cuerno en su sitio. Aquí tenemos una clasificación que nos ayuda para identificar los diferentes tipos de lesiones y ver el grado de complejidad, en el cual el tipo 1 es un desgarro parcial, el tipo 2 es un desgarro total o rotura como tal propiamente dicha, el tipo 3 se asocia a una lesión de asa de cubo, el tipo 4 es una lesión oblicua y el tipo 5 es un arrancamiento óseo del cuerno posterior. Todas estas lesiones, en la medida de lo posible, deben ser reparadas para garantizar la estabilidad y función de la articulación de la rodilla. Esta técnica de reparación del cuerno posterior puede ser realizada a través de una técnica transtibial, la cual permite restaurar el menisco en su posición anatómica. Esto se debe hacer siempre realizado o asistido por la vía artroscópica. Al hablar de los trasplantes del menisco, realmente debemos que decir que este es un procedimiento que ha tomado mucho auge en la actualidad y tiene indicaciones muy específicas, por ejemplo, pacientes menores de 50 años, enfermos con meniscectomía previa que presenta persistencia del dolor en el compartimento afectado, espacio articular femorotibial mayor a 2 milímetros, fallo al tratamiento conservador, presencia de buena alineación femorotibial y lesiones de cartílagos tipo 1 o 2 de la clasificación de Outerbridge. Aquí tenemos algunas de las modalidades que pueden ser realizadas. En caso del menisco medial se prefiere la técnica de los cilindros, uno anterior y uno posterior, y en caso del menisco lateral se prefiere la técnica del bloque, que es como se aprecia en esta figura. Al realizar una lesión de menisco, sobre todo en las zonas de poca vascularidad, como es la zona blanca o el intermedio, zona blanca rosada, se pueden realizar algunas técnicas para incrementar la vascularidad, como por ejemplo el desbridamiento del menisco, el raspado, la trefinación, la realización de microfracturas, lo cual permite la liberación de células mesenquimales dentro de la articulación y favorece la cicatrización de las lesiones de menisco, el coágulo de fibrina que puede ser empleado también, y además del plasma rico en plaquetas que ayuda a la cicatrización de esta estructura. En esta imagen podemos ver un coágulo de fibrina, cómo se coloca dentro de una rotura de menisco de tipo horizontal, posteriormente se aplica una sutura y esto favorece la cicatrización de esta estructura anatómica. Ahora bien, es un procedimiento quirúrgico que no va a estar exento de complicaciones, pero existen una serie de factores que van a estar relacionados precisamente con las mismas. Uno de ellos va a ser el tiempo quirúrgico, el uso de esteroides intraarticulares, uso prolongado de isquemia a la hora de realizar el procedimiento quirúrgico, comorbilidades médicas asociadas, como por ejemplo diabetes mellitus, estados carenciales como la anemia, e historia de cirugías previas, los cuales son factores íntimamente relacionados con complicaciones en las lesiones de los meniscos. En esta diapositiva te mostramos algunas de las referencias que hemos empleado para hacer esta presentación, que están debidamente actualizadas. También en esta diapositiva te presentamos otros tipos de referencias que fueron de mucha utilidad para realizar este video. Espero que este video sobre las lesiones de menisco, específicamente relacionadas con su tratamiento, te haya resultado de interés. Si te gustan estos temas de ortopedia, por favor suscríbete a nuestro canal, danos like, déjanos tus comentarios y comparte nuestro contenido con familiares, amigos y colegas. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en nuevas presentaciones de nuestro canal Ortopedia 101. Muchas gracias.